vamos a comenzar ya. Entiendan, no es mucho lo que vamos a avanzar. Además decir lo que siempre les digo, dense por mí. Hemos hablado de los receptores alfa y beta. Fíjense, aquí tenemos receptores beta. Tenemos receptores alfa y beta, así como aquí hemos visto ayer receptores alfa adrenérgicos. Quiere decir que el sistema adrenérgico tiene dos tipos de receptores, alfa y beta. Les he mostrado lo que produce, ¿cierto? Pero hemos quedado en el tiempo demasiado y les voy a hacer algo más práctico de que ustedes puedan leer, al mismo tiempo entender. Entonces, les puedo mostrar lo mismo. Los receptores alfa, lo que hacen es para la gente interesada. En estos receptores tenemos beta 1, beta 2, beta 3. Igual se puede leer desde el mismo libro. Y esto vamos a empezar a entender para poder memorizar qué hacen. Entonces, fíjense ahí, se ve un hombrecito que está asustado, está corriendo. Entonces, fíjense, sus ojos, podemos analizarlos desde la parte superior hasta, sépalo totalmente. Vamos a ver que sus ojos están desorbitados. Si uno los ve, su pupila está dilatada. ¿Por qué? Porque el simpático, porque ¿qué está en este niño? ¿Está alegre o está asustado? Está asustado. Por tanto, acuérdense, en el estrés, en el susto, en el terror, lo que se activa es el simpático. ¿Ya? El simpático. En este caso, el simpático, si nosotros observamos sus ojos, está muy abierto, y si vemos su pupila, está dilatada. Entonces, ¿qué hace el simpático? Dilatación pupilar. ¿Para qué hace eso? Porque él está corriendo y necesita abrir los ojos para poder ir por dónde va a correr. ¿Cierto? Porque si uno corre sin saber dónde se va a caer, pero cuando uno está atento, abre bien los ojos, ve bien dónde va a correr, dónde se dilata la pupila. Entonces, ahí es el simpático, y es alfa 1. El receptor alfa 1 es lo que produce dilatación pupilar. Después, cuando uno está asustado, hay una piloerección, que es decir, que los pelitos se sobresaltan, hay una piloerección de la piel, de los pelitos de la piel, y también es por alfa 1. Tenemos aumento de la actividad cardíaca. ¿Para qué está aumentando el corazón? ¿Para qué aumenta? Para aumentar más sangre, porque si se da cuenta está corriendo, ¿no? Necesita sangre, por tanto es alfa. Entonces alfa, adrenérgicos que estimulan, ¿no es cierto? Aumentan la actividad del corazón. Hay una vasoconstricción periférica alfa y un aumento de la contracción del corazón, que son beta 1 y beta 2. ¿Ya? Tenemos entonces aumento de la actividad cardíaca beta 1, beta 2, son receptores adrenérgicos, y tenemos la presión arterial alfa. Alfa colabora junto con la beta en el susto, los dos se activan, es adrenérgico, es simpático. Entonces, repetimos, cuando hay un susto, el corazón tiene que latir más, por tanto el simpático se activa. ¿Cuál? Receptores beta 1 y beta 2 para que el corazón pueda latir, pueda bombear más sangre. Aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque la sangre se distribuye a los músculos para que uno pueda correr. ¿Ya? Tiene que haber broncodilatación. Si está cosiendo, necesita más aire. Entonces, el cuerpo abre los bronquios para introducir la mayor cantidad de aire a fin de que podamos coser. Toda la vida que uno está asustado, entonces hay broncodilatación natural, fisiológica, ¿no? Para que entre más aire a los pulmones. Este individuo necesita energía. Ustedes saben que el metabolismo usa glucosa y inmediatamente se produce glucogenólisis. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir glucogenólisis? ¿Qué quiere decir? El
pensaría que con la construcción, o sea, No, es un concepto, porque no. sí, tiene que ver con la glucosa, creo que es la rompe, la glucosa, o se Siempre que respondan, da lo mismo que yo diga. Desintegración del glucógeno. eso. No me pregunten desintegración, no, estén seguros, Ya. no importa que se equivoquen. Entonces, ¿qué pasa? Eso, degradación. Del glucógeno. Glucógeno, no Una glucosa. cosa es degradación de la glucosa, ¿el glucógeno qué es? ¿Qué es el glucógeno? ¿Qué es el glucógeno? El glucógeno Sí. creo que es un ingrediente para el ATP. No. ¿Ah? No. ¿Qué es el glucógeno? No me pregunten. ¿Qué es? Bueno, agrupación de glucosa está bien, en sus palabras está bien, es el depósito de glucosa. Entonces, ¿quién va a ser la que va a anotar? Aquella que la no me pregunte. Pero no es parte del ATP también, doctor. Díganme, no importa que se equivoque. Depósito de glucosa, depósito de glucosa. Ah, quiere decir que no sabe. No lo hagan. ¿Qué me dice? No es parte de como el proceso de ATP. Claro, de ahí sale la glucosa y la glucosa entra al metabolismo para formar ATP. ¿Ya? Entonces, ¿quién me está colaborando? ¿Ustedes? Yo. Anotar a la señorita, A Pamela, soñé. ¿cómo se llama? Ya. Entonces se broncodilata porque necesita más oxígeno, ¿no? Y va a haber glucogenólisis. El glucógeno es un depósito de glucosa. Eso se va a disgregar por el simpático. Va a hacer que empiece a dividirse en moléculas de glucosa, eso se llama glucogenólisis, y va a aumentar la glicemia. Se va a inhibir el peristaltismo. En ese momento que está corriendo, lo menos que necesita es digerir. En ese momento, lo menos, el intestino no requiere sangre, no le importa al organismo. Toda la sangre es plástica. ¿Qué es la circulación esplánica? Más fuerte. La circulación del tubo digestivo más el líquido estómago. Ya. Entonces, eso es circulación esplánica. ¿Ya? La circulación esplánica ¿se anula o se aumenta? Se anula. Se anula. ¿Te has equivocado? Mismo. Se anula, te has equivocado, lo mismo. O sea, ¿entiendes, no? La forma de presentar, sea positivo o negativo, igual. No hay. Entonces, mejor que lo hagas por ahí de hecho. ¿No? Se anula la digestión. No hay circulación esplánica, ¿no? Se inhibe el peristaltismo, las funciones digestivas. Toda la sangre se va al músculo. Se inhibe la contracción de la vejiga, o sea, perdón, la contracción del recto, va a haber inhibición de la contracción. ¿Qué quiere decir? En ese momento, hacer pis es lo de menos, se olvida. Normalmente tenemos unos reflejos de contracción de la vejiga para hacer pis, pero tenemos infectoso. Pero, digamos, cuando uno está suelto aquí, usted se olvida de hacer pis, cose. Entonces ahí está los receptores. ¿Qué quiere preguntar? Ahora, vamos a ver eso también. Vamos a ver ahora. Entonces, ¿está entendido eso? Ahora, esto mismo está en esto modificado. Esto es un del libro. Aquí dice receptores beta, y ahí está cada uno. Vasodilatación, beta 2. Aceleración, beta 1. Aumento de la contracción, beta 1. Relajación intestinal, beta 1. O sea, ahí está cada uno con su receptor, su resumen. Aquí también había, pero no decía qué alfa, receptor alfa. Pero ¿cuál? Tenemos alfa 1, alfa 2. Entonces yo le he puesto ahí alfa 1, alfa 2, etcétera. Lo he puesto aquí, cosa de que ustedes
me aprendan este cuadrito de memoria junto con el cuadro anterior, ¿entienden, no? Aquí está todo lo que estamos mencionando aquí. Es lo mismo. Aquí está agregado de los alfa, porque, sí, algunos alfa y beta está agregado. Es un resumen que tienen que saber de los receptores adrenérgicos. Entonces, un resumen no es gran cosa, porque los otros son miles de letras y de conceptos que solamente con esto creo que ya tienen para poder pasar con buena nota. ¿Bien? Debe estar ahí. Esto es de la versión 2013. Si ese es 2014, debe estar a color, debe estar mucho mejor. Bien. Vamos a ir un momentito a lo que dice, bueno, me vas a hacer de acuerdo de lo que me estabas hablando, ¿ya? Vamos a ver ahora los efectos de la estimulación simpática y el parasimpático sobre órganos. Tiene efectos sobre el sistema cardiovascular. Fíjense, este rojo es el simpático, está inervando el corazón. Pero el simpático inerva todo el corazón. Si se dan cuenta, va esto es aurículas, esto es ventrículos. Inerva el simpático, porque el simpático hace latir el corazón. Entonces tiene que tener una inervación, tiene que estimular tanto ventrículos como aurículas. En cambio, el parasimpático no inerva ventrículos, va al seno auricular. ¿Para qué sirve el seno auricular? ¿Para qué sirve el seno auricular? ¿Nadie sabe? ¿Nadie puede aumentarse un puntito? ¿Para qué sirve el seno auricular? O nódulo sinoauricular. Nódulo sinoauricular del corazón. Eso han avanzado, dime. No, dime. Cristóbal, dime. Un poquito más fuerte, apenas te escucho. Hace que el aurículo y el ventrículo no se conviertan. Hace que manda potenciales de acción para que se contraiga el corazón. ¿Ya? Entonces, ya. Anotarle de todas maneras a este individuo. Ojalá que vaya a mira, está solo y atiende, participa, ¿no? Y está no digo. Entonces, fíjense, ¿para qué está inervando el simpático, tanto aurículas como ventrículos? Para que lata el corazón, porque la aurícula contrae, el ventrículo tiene que latir más fuerte. En cambio, el parasimpático hace latir el corazón. No, el parasimpático más bien inhibe la frecuencia cardíaca. Entonces, el parasimpático lo que va a inervar es el nódulo sinoauricular y el nódulo aurículo-ventricular. ¿Para qué? Para que esos potenciales de acción que están pasando para hacer latir más, lo inhiba, entonces la frecuencia va a disminuir. Disminuye la frecuencia. En cambio, el simpático aumenta la contracción. El parasimpático inhibe la frecuencia. Entonces, eso es lo que hace los efectos de la estimulación, tanto del simpático como parasimpático. Entonces, el parasimpático tiene efecto más en el nódulo sinusal y en el aurículo ventricular, no en los ventrículos, no inerva. ¿Por qué? Lo que va a ir a inhibir los potenciales de acción que está mandando el nódulo sinusal. ¿Ya? Ahora vamos a ver las fibras simpáticas que inervan los vasos. Fíjense, tenemos un simpático que está inervando los vasos. Todos los vasos sanguíneos están siendo inervados, excepto que nos inervan. A ver, ¿qué está por aquí? Creo que no está. ¿Qué es lo que nos inerva? Porque inerva arterias. Pero ¿qué es lo que no llega a inervar el simpático en los vasos? No me pregunten. Díganos si es que piensan. ¿Qué es lo que nos inerva el simpático en los vasos? ¿Qué inerva o qué no inerva? Está bien. ¿Qué no inerva? Porque ya sabemos que inerva. La aorta, todo. ¿Qué no inerva? ¿Hasta dónde llega su inervación? El simpático.
¿Qué más falta? Dos. Nombre del mundo. Dos. Dos. No escucho bien. ¿Ah? No, estamos hablando de los vasos, no de las estructuras. La uña no la técnica, estamos hablando de los vasos. ¿Qué era? Me falta algo más que me estás hablando. Bueno, te acuerdas. Entonces, fíjense, ¿para qué inerva? Tenemos aquí músculo liso. El músculo liso está en la pared vascular. Entonces, cuando viene el potencial de acción, fíjense, son potenciales de acción, llega y ¿qué va a provocar? Contrae el músculo liso. Y el vaso que era así, su radio era así grande, se vuelve pequeño. Eso se llama vasoconstricción. Y cuando se relaja, fíjense, más bien aumenta el radio, o sea, agranda, y los potenciales de acción son en menor cantidad. Cuanto más potencial de acción da el simpático, más contrae. Entonces, eso es lo que produce en los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas. ¿Ya? Ahora, ¿dónde no tiene inervación? Metaarteriolas, esfínteres precapilares, capilares, no tienen inervación. Nunca se olviden eso. Digamos. El sistema respiratorio, fíjense, está inervando, esta es la cadena ganglionar, está inervando los pulmones. Ahí provoca, el individuo estaba corriendo. ¿Qué necesita? Para más aire, menos aire. Más aire. Más aire. Entonces los bronquios tienen que estar cerrados o abiertos. Abiertos. Entonces se van a ubicar broncodilatación. Entonces produce eso el simpático. El simpático provoca broncodilatación y el parasimpático produce broncoconstricción, al revés, entre los dos. Pero cuando uno está asustado, el simpático está escapando y necesita dilatar los bronquios. ¿Ya? Entonces eso que quede claro. Vamos adelante. Esto es importante por la médula suprarrenal. Hemos hablado ayer, fíjense, normalmente sale de la médula espinal las fibras simpáticas y hacen contacto con el ganglio, ¿no? Simpático. Tenemos una cadena ganglionar, este es preganglionar y este es postganglionar. Así es, pero repitiendo lo de ayer, en el caso de la médula, tenemos la fibra preganglionar que nace en la médula. Esta fibra preganglionar conecta con la postganglionar que es la médula. La médula hace de célula postganglionar, pero la médula es una glándula. Sin embargo, hace como de tiene una respuesta postganglionar, como si fuera una célula postganglionar. ¿Y qué produce su estímulo? Adrenalina. ¿Ya? La médula adrenal es una fábrica de adrenalina. Cuando uno está asustado, el simpático estimula por la cadena, bueno, a todo el cuerpo, pero también para que dé más potencia al corazón, a la fuerza, a la glucosa, y estimula la médula suprarrenal. Esta es la glándula suprarrenal y esta es la médula suprarrenal. Ahí se produce adrenalina y noradrenalina. Entonces, ahora aquí quiero que tengan mucho ojo. Fíjense, la médula suprarrenal produce adrenalina, que es adrenalina, noradrenalina y dopamina. Son tres productos que produce. Tenemos tres productos de la médula suprarrenal: adrenalina, noradrenalina y dopamina. Siempre mencionamos que es adrenalina solamente. Sin embargo, aparte de adrenalina tenemos noradrenalina y dopamina. Efectivamente, adrenalina es la mayor cantidad de producción de la médula, un 80%. La noradrenalina es el neurotransmisor del simpático, se produce un 20%.
Pero tenemos dopamina en pequeños trazos. Eso quiero que entiendan. En pequeños trazos tiene dopamina. Los tres producen la médula. Ahora bien, escuchen bien. ¿Por qué es importante entender esto? Mucha gente, y ojalá, aquí debe haber, inclusive hay jóvenes del sexo femenino, no sé, deben estar sentaditas ahí que les gusta la violencia, digamos, una de esos trencitos que dan vueltas por todo lado, grita, hacia el vacío se fijan, ¿no es cierto? La montaña rusa, bueno, mucho eso he visto que suben, bajan, nada, ¿no? Como una especie de... No, aparte de otro nombre, de la rueda gigante, bueno, y tirarse al vacío, ¿no? Saltar de los paracaídas, o sea, o del puente. Yo sé que aquí debe haber algunas personas que les gusta. Ahora, ¿qué pasa? Atiendan, por favor. ¿Por qué les gusta? Por la adrenalina. Por la adrenalina. La descarga de adrenalina produce el estímulo, viene por aquí y dispara cualquier cantidad de adrenalina, pero no solo adrenalina, noradrenalina y dopamina. Y la dopamina, vamos a ver, el neuro que de aquí a 2 meses es un neurotransmisor del placer. O sea que, un segundito, si es que el estímulo es fuerte, se secreta cualquier cantidad de adrenalina, cualquier de noradrenalina, y en vez de trazos, se secreta más que trazos. Y eso circula, va al cerebro, y en el cerebro sienten placer. Sienten placer. O sea, la dopamina es un neurotransmisor del placer en el cerebro. Entonces, cuanto más dopamina logre producir la médula, va a producir placer. ¿Qué quiere preguntar? Mi pregunta era si estas son las 3 hormonas entonces que están asociadas al simpático y también a la huida, a cuando corres en la anterior imagen del tipo que corría rápidamente con miedo, ¿también se produce dopamina? En todos los miedos, en todo estímulo se produce dopamina. Y ahí vienen los desvíos, digamos, psicológicos, que les gusta tener miedo, ¿entiendes? Por decir, hay gente que le gusta sentir terror, y en el terror quieren tener relaciones sexuales. O sea, yo he visto unas desviaciones terribles, pero todo tiene una explicación fisiológica. La dopamina es un neurotransmisor del placer, y cuanto más nos asustemos, más segregamos. Solamente que en algunas personas es mucho más que trazos, ¿no? Algunos más sienten miedo nada más, pero en cambio otros sienten placer, que dice que ha salido un poquito más de dopamina. Pero el estímulo, ¿cuál es? El simpático. ¿Entendido? ¿Alguna otra pregunta? Ya, que quede bien claro que tiene relación el estímulo del simpático con el placer. Por eso es que, es decir, busco la adrenalina, en realidad están buscando la dopamina. La dopamina es la que produce el bienestar en el cerebro. ¿Sí, dime? La noradrenalina, ¿qué hace? La noradrenalina. Mira, si no sabes qué hace la noradrenalina ahorita, no sé cómo te sacarás en el examen. Es un neurotransmisor del simpático. Es el neurotransmisor, es el ligando. El simpático secreta la noradrenalina, que es el ligando, el que estimula a otra neurona. La noradrenalina es el ligando natural del simpático. ¿Ya? Sí, dígame. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre adrenalina y noradrenalina? Esta es la diferencia, química nomás. La diferencia es de que la médula secreta una mayor cantidad de adrenalina a la sangre, y por eso se va al cerebro y por eso sentimos la dopamina, ¿no? Pero se va a la sangre. La noradrenalina se secreta en pequeña cantidad, 20%, pero en las terminaciones nerviosas del simpático, en todas estas que hemos visto antes, fíjense,
Para un ejemplo, no me estoy yendo de nada. Aquí, fíjense, este es simpático, ¿ya? Aquí, esto es una sinapsis, ¿entiendes? Y ahí el ligando es la noradrenalina, no es la adrenalina, es la noradrenalina. Por favor, tengan bien claro, porque tal vez eso, no sé si el libro lo dice, a veces justamente, pero el ligando del simpático es la noradrenalina. La adrenalina también afecta a cualquier sinapsis igual, pero el neurotransmisor que sale del nervio es la noradrenalina. Ahora, ese receptor es sensible a la noradrenalina, pero también a la adrenalina. Entonces, si ponemos adrenalina más, va a tener doble respuesta. ¿Entiendes? Por eso es que el simpático en sus conexiones tiene la noradrenalina, pero ese receptor responde a la noradrenalina también, entonces la respuesta es mucho mayor. ¿Ya? Sí, dime. Ambos son neurotransmisores al mismo tiempo. La noradrenalina y la adrenalina. Los dos son neurotransmisores, pero la adrenalina es hormona. ¿Por qué hormona? Porque ¿dónde está? Más atrás. La médula, ¿dónde va a secretar la adrenalina? A la sangre, por eso es hormona. En cambio, la noradrenalina no es hormona porque se secreta a nivel de la sinapsis, ¿me entiendes? ¿Qué te llaman? No me acuerdo tu nombre. Fran, no, Toto. Nava es tu apellido, ¿no? ¿Entiendes? La noradrenalina no llega a ser hormona. En cambio, la adrenalina sí, porque circula. Sí, dime. Doctor, ¿y la endorfina no toca pito en el No, la endorfina es en el cerebro. Aquí no. ¿Alguna otra pregunta? Ya, sigamos adelante. Entonces, atiendan, por favor. Hemos dicho que la médula tiene adrenalina, noradrenalina y dopamina trazos. Esos trazos hacen que el susto sea susto nada más. Pero cuando el estímulo es demasiado, hay demasiada adrenalina, demasiada noradrenalina y no hay trazos, hay más dopamina. Y la dopamina produce placer, ¿ya? En el cerebro, circula en la sangre y llega al cerebro, ¿ya? Una vez que hemos entendido esto, vamos a ver los reflejos autónomos. Aquí tenemos reflejo autónomo. ¿Qué quiere decir? La respuesta de un estímulo en el sistema autónomo sin pedir permiso al cerebro. O sea, hay una respuesta que el sistema autónomo asume, ¿no? Es una respuesta autónoma que no necesita aprobación de la conciencia. En este caso, fíjense, tenemos, este es el cerebro, la médula espinal, y aquí tenemos los varos receptores, tanto en el callado de la aorta, como también en las carótidas tenemos varos receptores. ¿Qué quiere decir? Receptores de presión. Ahí vemos que la presión está demasiado, empuja y capta el receptor, que está aumentada la presión. Entonces, si está aumentada la presión, manda los potenciales de acción aquí al centro vasomotor. ¿Para qué? Porque la presión está demasiado elevada y ese paciente va a enfermarse. Entonces, el centro vasomotor activa el parasimpático. ¿Para qué? Para que inhiba la frecuencia cardíaca. Uno. Y segundo, va a haber una vasodilatación de los vasos. Es un reflejo. Y si es baja la presión, por ejemplo, si estos captan esto, que la presión está muy baja, especialmente el seno carotídeo, la presión está subiendo al cerebro, es baja, entonces avisa al centro vasomotor para que aumente. El centro vasomotor estimula vía simpático un mayor potencial de acción para que haya vasoconstricción y la presión aumente. Y también estimula mayores potenciales de acción aquí en los ventrículos para que la contracción sea mayor, entonces la presión arterial va a aumentar. ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eso se llaman reflejos autónomos. Dentro de estos reflejos autónomos
viene este reflejo de la micción. En el reflejo de la micción, aquí también es un reflejo, está controlado por el cerebro, la micción. Pero fíjense, todo se llena de orina, va por aquí a la médula y vuelve para relajar los esfínteres. Tenemos, la vejiga tiene un esfínter interno y un esfínter externo. El esfínter interno está sujeto al sistema autónomo. El esfínter externo, vía pudendo, que es el nervio, está sujeto al cerebro. Desde el cerebro viene y va, y ese esfínter externo es voluntario. Uno puede querer orinar, pero si no acepta uno, dice voy a orinar de aquí a 1 hora, se aguanta, lo cierra la puerta. Pero esto está apretando porque apenas aumenta el volumen de orina, empieza a contraer. La contracción de la vejiga es lo que nos dice, quiero orinar, ¿me entienden, no? Esa contracción de la vejiga avisa a nosotros, caramba, quiero orinar, tengo que ir al baño, porque ya está queriendo, está empujando, es la contracción. Cuando hay poca orina, hay una contracción. Cuando hay más orina, hay más contracción. Cuando la orina está aumentando, la contracción es tan fuerte que uno o va al baño o se hace pis, una de dos, porque va a empezar a contraer el detrusor. El detrusor está sujeto al parasimpático. El parasimpático va a contraer, ¿ya? Y tenemos ahí, se relaja, fíjense, va a relajar el esfínter interno, y solamente el esfínter externo está sujeto a la voluntad. Todo es un reflejo autónomo, todo, salvo el esfínter externo, nada más. ¿Ya? Ahora me decía ella, ¿por qué? ¿Qué me has dicho? La pregunta era. Sí, muchas personas se hacen pis cuando se orinan. Muchas personas se hacen pis por el miedo, ¿no? Eso han visto. Y no solo eso se llama reflejo de automatismo medular. Eso vamos a avanzar en la médula espinal, el neuro. El reflejo de automatismo medular se da cuando uno tiene terror a algo, cuando uno sufre un sufrimiento de la piel, que te azotan, te pegan, te maltratan, tanto que te pegan, el dolor estimula el autónomo de tal manera que se desconecta de la conciencia y se produce una micción involuntaria. El dolor de la piel, el dolor que uno puede infligir, es bien conocido en la policía. En la policía antes, cuando ustedes no habían nacido, había los gobiernos dictatoriales, no solo aquí en Argentina, en Chile, esos eran unos carniceros los chilenos, los de Pinochet y los maltrataban tanto, los torturaban, o sea, sentían el dolor hasta que llegaba un punto en el que la conciencia se desconectaba del sistema autónomo, y el sistema autónomo, si estaba con orín, se hacía pis, y si tenía heces, se hacía caca. Y eso era frecuente en los torturados. Entonces ya una forma, de ahí viene ese léxico común, consciente que los hombres y los jóvenes hemos tenido. ¿Lo voy a sacar la qué? ¿Por qué? Porque eso desde aquella vez ha venido, que el que tiene miedo y sufre dolor, se va a hacer en sus pantalones. Y eso aquí también se ha hecho, aquí en Santa Cruz, por ejemplo, hay 2 o 3 casos, aquella vez de la dictadura, los mataban. O sea, no había, lo mataban, entonces lo agarraban al tipo y él cuenta, he visto yo uno de un tipo de aquí, yo estaba yendo, dice, feliz, yo karatista, todo dar, el tipo era karatista. Cuando me agarraron, dice, los pacos se han confundido, pensaban que yo era uno de la izquierda, y me agarraron y me pegaron y me tenían que matar en la mañana, aquí, en Santa Cruz. Yo que era karatista, yo que era bueno para los lapos, dice. Cuando al día siguiente
Venga ese hombre, ¿y qué está hiriendo? Me hice en los pantalones. Fisiológico, eso no es, digamos, es realidad el miedo, el terror que uno siente, sabiendo que ya es tu último día, te vas a morir, te han pegado, te está doliendo, se produce el reflejo de automatismo medular. El sistema autónomo se desconecta de la... Aquí nosotros, fíjense, en la parte superior, aquí nosotros vamos a avanzar. En el cerebro tenemos el sistema límbico, que es el encargado de las emociones. El sistema límbico controla todo el sistema autónomo. Del sistema del hipotálamo nacen las fibras que originan el sistema simpático, parasimpático. Pero el sistema límbico está controlado por la conciencia, la corteza cerebral. Entonces el sistema límbico tiene los reflejos, todo manda sus potenciales de acción. Pero en esos casos, el sistema límbico, la amígdala, que es el lugar donde uno siente miedo, la amígdala en el sistema límbico, empieza a tener mayor poder. Quiero que entiendan que el sistema límbico es como otra persona. Nosotros no somos exactamente lo que estamos dando a conocer. Solo Dios conoce nuestro interior. El alma, donde realmente somos lo que somos, tiene asiento parte o gran parte en el sistema. Entonces ahí uno tiene aversiones. Por ejemplo, yo, que siempre eso uno se acuerda. Yo me acuerdo, era ayudante de cátedra en la universidad, era un jovencito, siempre me comparo con él. Así medio tuti. Y yo era ayudante de cátedra, estudiaba, pero así muy tuti. Y entonces gané el concurso, pues, o sea, dimos examen para ser ayudante, hay que sacar buenas notas y gané el concurso. Y mi presentación ante el jurado era, antes se hacía, pues, diseccionaban sapos. Al sapito fisiológicamente había que abrir, primero había que desconectarle, separar el cerebrito. Justo no había llevado, pues, guante yo, con mano. Uy, el sapo, me da asco el sapo. Pero yo quería, pues, el cargo. ¿Va a dar o no? Voy a dar. Y guante. ¿Qué siempre le va a hacer el sapo? Agarré el sapito y le expliqué, tenemos el sapito y tenemos sus cabecita y su columna vertebral, nosotros vamos a hacer un orificio en la parte dorsal, espucio, y estaba clicando y el sapo empezó ¿Vivo? a aumentar, vivo. Empezó a aumentar de tamaño y mi mano empezó a aumentarse así y seguía controlando. Yo no me lo vencer, sería como hasta que tuvo que botarlo porque fluía una secreción que hace arder y sobre eso se hincha. Tuve que eliminarlo. Es que digamos el miedo a algunas cosas ya lo tenemos adentro. Por ejemplo, al ratón. Todito tiene miedo, inclusive los hombres, pero algunos hombres no se van a escapar. Si vienes ratón, mira, algunos. Otros se ponen encima de él. ¿No? Entonces, el miedo está ahí en el cerebro. La amígdala es el centro del miedo. Y nosotros controlamos al simpático. Quiero que entiendan que yo controlaba mi miedo, lo controlaba agarrando, lo voy a controlar y seguir. Hasta que ya no pude más, tuve que soltarlo. Entonces llega un momento en que se hace cargo el autónomo, ya no mi corteza se desconecta, ya no está a cargo. Es como uno que controla su miedo, te vamos a matar con todos los miedos, ay, ya no puede, corre, ¿me entienden? O sea, un momento en el que el autónomo es el que se hace cargo de tus reacciones. Y esas cosas que el neuroautomatismo, el PIS, es porque el miedo ha dominado y la corteza ya no domina. Entonces, el reflejo se hace PIS, ¿no? El miedo se hace PIS.
y eso son ya alteraciones, digamos, no es normal, digamos, eso son, en el reflejo del automatismo medular tiene que haber mucho sufrimiento, pero hay niños que se hacen pis por miedo, personas adultas también por miedo, porque tienen un problemita, digamos, psicológico, ¿ya? Ojalá que me estén entendiendo. Vamos a avanzar eso en neuro, vamos a, vuélvanme a recordar cuando estemos en ese reflejo de automatismo y les voy a explicar ahí con las fibras, cómo se conectan y por qué una persona hace, o bueno, vienen esos reflejos, porque es un reflejo que no hay cómo, digamos, evitar, se produce en forma fisiológica, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Eso sucede con los perros también, ¿no? Con los También por los perros. En realidad todos los estudios se han hecho en perros, en monos, en todo eso, y los han descuajeringado y han visto, y luego han visto que el hombre tiene lo mismo, entonces es lo mismo, ¿ya? Igual el perro se hace pis por miedo, ¿no? Sí, alguna vez he visto así un perro súper maltratado y ya solo lo querés tocar y se orina. Se hace pis, sí. Ese es el reflejo de automatismo medular. O sea, ya lo han maltratado y él ya vive eso y se desconecta, digamos, y solamente el autónomo se hace cargo, el reflejo se produce y listo. ¿Ya? Listo, eso sería todo, hasta aquí hemos terminado, hasta aquí va a ser el examen. Entiendo que algunas personas, atiendan por favor, entiendo que algunas personas quieren reclamar, pueden hacerlo mañana.